El primatólogo Frans de Waal cuenta en una charla TED que cuando le contó a un filósofo sobre la aversión de los monos rhesus a la desigualdad, el filósofo respondió: es imposible, los monos no tienen un sentido de justicia porque la justicia se inventó en la Revolución Francesa. Ignoro qué se imaginaría el filósofo que pasara antes de la Revolución Francesa. Si una lucha de todos contra todos o qué, pero desde mucho antes que esa fecha los seres humanos trataron de beneficiar a otros, lo que no equivale a sostener que siempre fueran pacíficos. Los humanos también somos animales, aunque algunos lo ignoren o lo nieguen. Hicimos un video sobre ese tema titulado "Los humanos también somos animales, supéralo". Pero para simplificar vamos a usar el término animales para referirnos a especies no humanas. En este video vamos a revisar el significado de la palabra moralidad y nos vamos a plantear si desde esa definición es posible pensar que los animales tienen moralidad o al menos una protomoralidad. La expresión protomoralidad refiere al conjunto de procesos cognitivos que están vinculados a la moralidad y que compartimos con otros animales. Por ejemplo, la empatía, la cooperación, la reciprocidad. El prefijo proto significa que son anteriores en dos sentidos: en la historia de las especies, porque surgieron cuando el ser humano todavía no existía, y en la historia de los individuos, porque los chicos tienen comportamientos protomorales incluso antes de aprender el lenguaje. En el libro Justicia Salvaje, un etólogo y una filósofa definen a la moralidad como un conjunto de comportamientos de preocupación por el bienestar de los demás que regulan la interacción social y que poseen un nivel alto de complejidad. Frans de Waal prefiere hablar de comportamientos protomorales o precursores de la moralidad y reserva la palabra moralidad para las normas humanas. Más allá de la palabra que prefieran usar, estos y otros autores prefieren hablar de continuidades y discontinuidades entre los seres humanos y otras especies. Existen rasgos que son únicos de la moralidad humana, como el lenguaje simbólico y la argumentación racional, y existen rasgos compartidos con otras especies, como la empatía, la cooperación y la reciprocidad. No todo comportamiento prosocial es protomoral. El comportamiento prosocial es el que promueve el bienestar de los demás. Por ejemplo, los comportamientos de autosacrificio de las abejas y de las hormigas son prosociales pero no protomorales. ¿Por qué? Porque la definición planteada incluye otros requisitos. Tiene que existir un nivel de complejidad en la organización social que incluya normas, un nivel neuronal complejo que permita capacidades cognitivas avanzadas y un nivel de flexibilidad conductual que permita elegir o suprimir conductas en base a una anticipación de las consecuencias. Entre las capacidades cognitivas requeridas se incluyen la memoria, la anticipación de las conductas de los demás, la comprensión de las intenciones de los otros, la flexibilidad conductual. Existen diversas emociones protomorales. Una consiste en disfrutar de la cercanía social. Los animales sociales buscan activamente estar con otros y se deprimen si están aislados. La cooperación con otros genera descargas de dopamina. Eso les genera una sensación placentera y refuerza el comportamiento. Otras emociones protomorales son la ira ante un daño real o percibido, el perdón, la empatía, la envidia. Yo hablo de emociones protomorales, es la denominación que usa Frans de Waal, pero otros investigadores directamente hablan de moralidad. Yo, para ser cautelosa, uso emociones protomorales, es decir, anteriores a la moralidad. Según las investigaciones disponibles, existe comportamiento protomoral en los primates, sobre todo en chimpancés y bonobos, en carnívoros sociales como perros, lobos, coyotes y hienas, en los cetáceos, que son los delfines y las ballenas, en los elefantes y en algunos roedores, ratas y ratones. Esta lista podría ampliarse en el futuro a medida que aumente la investigación. En la actualidad existen tres explicaciones del origen evolutivo de la cooperación: la teoría de selección del parentesco, la del mutualismo y la del altruismo recíproco. Vamos a ver de qué trata cada una. La teoría de selección de parentesco plantea que los individuos que están ligados genéticamente tienden a cooperar más entre sí que con extraños. Muchos animales reconocen a sus parientes por el olfato. También los seres humanos suelen favorecer más a sus hijos que a desconocidos. Para que este mecanismo sea protomoral, debe incluir mecanismos cognitivos complejos. Por ejemplo, si un niño defiende a su hermano pequeño de un ataque.
y no es lo mismo, no es un comportamiento protomoral dar de mamar, aunque esté asociado a una relación de parentesco. Lo que no explica esta teoría propuesta por William Hamilton en 1964 es cómo cooperan los individuos que no están emparentados genéticamente. El mutualismo es una forma de cooperación en la que dos o más individuos colaboran para obtener un beneficio común. Es la forma más sencilla de la cooperación, no requiere de parentesco ni de procesos cognitivos complejos. Un ejemplo es la cacería en grupo de los perros salvajes, también la de leones y lobos o la de los peces. Otros ejemplos son la defensa conjunta del territorio, o cuando los animales se acicalan, se quitan los parásitos y esta es una actividad simple que no requiere de una protomoralidad. También hay mutualismo cuando se defienden de los predadores. Hay incluso casos de mutualismo entre animales de distintas especies. Por ejemplo, los meros hacen señales a las anguilas para iniciar una caza conjunta. Tras años de investigar la vida social de diversos animales, el biólogo Robert Trivers propuso en 1971 la teoría del altruismo recíproco. En distintas especies animales es común que uno ayude al otro si el otro a su vez lo ayudó en el pasado. Es un poco el hoy por ti, mañana por mí. Y aquí no hay una relación de parentesco comprometida ni hay mutualismo. ¿Por qué no hay mutualismo? Porque no es inmediata la retribución. Alguien puede haberme beneficiado en el pasado y tiempo después yo le devuelvo el gesto. Entre muchas especies animales, incluyendo los murciélagos, si uno no encontró comida en una cacería, la comparte con el otro y el otro se supone que va a reciprocar este gesto. Esto puede ser arriesgado, porque alguien podría no devolver el favor y hacer trampa. Quizás por eso la reciprocidad suele incluir mecanismos para detectar y castigar a los tramposos. La empatía es la capacidad de percibir y sentir la emoción de otro. Puede motivar conductas de cuidado, de ayuda, de consuelo. Existe una gradación entre formas de empatía más simples a otras más complejas. Las formas más simples son el mimetismo corporal, que es la imitación espontánea de expresiones, vocalizaciones, posturas y movimientos de otros individuos. Y el contagio emocional, que ocurre de manera espontánea, como por ejemplo cuando se contagia la risa. Le siguen la empatía emocional y la cognitiva, que consiste en comprender las razones de la emoción del otro. La forma más compleja es la capacidad de representarse mediante la imaginación la perspectiva del otro. En conexión con la empatía, algunas especies animales desarrollaron gestos para transmitir información. Cuantas más expresiones faciales, más matizada puede ser la información que se transmite. Es lo que ocurre en la gran complejidad de expresiones faciales de primates y lobos. Un estudio de 1964 encontró que un mono rhesus no aceptaba la comida si al mismo tiempo se generaba una descarga eléctrica en uno de sus compañeros. Hoy estudios como este no serían aprobados por un comité de ética porque se procura no dañar a los animales, menos a los monos. Los chimpancés tienen comportamientos de consuelo que indican empatía cognitiva. Frans de Waal da cuenta en sus estudios de que es frecuente que un chimpancé que es espectador de una pelea termine consolando al perdedor. La primatóloga Nadia Ladigina Coates tenía un joven chimpancé llamado Johnny. Cuando el chimpancé se subía al tejado de la casa, no bajaba si ella se lo reprochaba o si le ofrecía comida. Pero si ella fingía llorar, el chimpancé bajaba rápidamente y le tocaba la cara para ver cuál podía ser el motivo del llanto. Knuckles es un chimpancé discapacitado tanto física como mentalmente por una parálisis cerebral. Vive en el centro para grandes simios y no puede actuar como un miembro normal de su grupo. Lo sorprendente es que los demás chimpancés entienden que Knuckles es diferente y lo que hacen es ajustar su comportamiento en consecuencia. Incluso el macho dominante es tolerante con él y lo acicala con dulzura. Decíamos que los primates usan la reciprocidad en las conductas de aseo, cuando se desparasitan mutuamente, para generar vínculos
positivos y como intercambio por otras conductas. Son numerosísimos los estudios que muestran que existen intercambios recíprocos de aseo por aseo. Y de aseo por apareamiento. ¿Cómo es eso? Uno baña al otro y luego se aparean. Louis Barrett encontró que hembras que no tenían crías intercambiaban aseo por la posibilidad de sostener a la cría de otra hembra. Algo así como: yo te baño y vos me dejás sostener a tu bebé. Estas conductas pueden ser observadas mejor en un ámbito natural que en estudios de laboratorio, porque en el entorno natural los primates eligen con quién relacionarse y esto puede desarrollarse durante meses, mientras que un estudio de laboratorio suele durar unos 30 minutos y el investigador elige las parejas. Este estudio es parecido a otro que mencionamos hace un rato, pero se realizó con ratas. Lo que observaron es que la rata no accionaba la palanca para obtener comida si otra rata recibía al mismo tiempo una descarga eléctrica. ¿Cuál es la explicación más parsimoniosa de esta conducta? Que tienen una reacción de empatía. Otro estudio mostró que también las ratas tendían a colaborar con otra que sufre. Habían suspendido a una ratita de un arnés y la otra, que veía eso, tendía a accionar una palanca cuando chillaba la que estaba colgada y entonces la bajaba. En otro estudio había una reacción mayor si habían sido compañeras de jaula, lo que sugiere una mayor empatía por un ratón conocido que por un extraño. Otro estudio mostró que las ratas ayudaban a una que no estaba emparentada genéticamente con ellos y que era desconocida si estas ratas a su vez habían recibido antes una ayuda de una desconocida, pero no le prestaban ayuda a la misma que las había ayudado antes, sino que meramente el hecho de haber recibido ayuda de otra rata hacía que fueran altruistas, o si quieren saquen la palabra altruista, que colaboraran con una rata desconocida. ¿Cuál era el diseño del experimento? Básicamente tenían que tirar de un palo para conseguir alimento para sus compañeras. La rata que había recibido ayuda previa era la que estaba más dispuesta a ayudar a las demás. Antes de este estudio se pensaba que este tipo de reciprocidad era exclusiva de los primates. France Ball relata que Cuni, una bonobo hembra que vive en un zoológico inglés, encontró un pájaro herido y trató de ayudarlo a volar. Lo llevó al punto más alto de su recinto, desplegó sus alas y lo lanzó al aire. El pájaro planeó y los cuidadores suponen que logró recuperarse y volar unos minutos más tarde porque no volvieron a encontrarlo. Evidencias de perros, primates y delfines que ayudan a los seres humanos espontáneamente. En 1996, una gorila hembra llamada Binti Hua protegió a un niño humano en el zoológico de Brookfield, Illinois. Un niño había trepado por el recinto de los gorilas y cayó de una altura de 6 metros. Ante los gritos de la madre, el gorila levantó al niño cuidadosamente, incluso gruñó a otros gorilas que querían acercarse y entregó el niño al cuidador. Se podría objetar que los animales de zoológico están de alguna manera humanizados, pero conductas parecidas fueron observadas por primatólogos que no trabajan con animales en cautiverio, sino en su medio natural. La justicia comprende un conjunto de expectativas sobre lo que cada individuo merece y cómo debe ser tratado. La acción que cumple con estas expectativas genera placer, gratitud, confianza. En cambio, la acción que rompe estas expectativas genera ira y conductas de castigo. Se supone que estas conductas evolucionaron porque permiten obtener socios más cooperativos. Si los individuos reconocen cuando reciben menos y reaccionan buscando un socio más cooperativo, eso les da una ventaja adaptativa. El sentido de justicia fue investigado en relación a la aversión a la desigualdad y a las normas del juego social. La aversión a la desigualdad es una reacción negativa que se genera cuando no se cumplen con las expectativas de distribución justa. Adopta dos formas: la aversión al ver que otro individuo recibe más y la aversión a recibir más que otro. La aversión a la desigualdad requiere comparar el esfuerzo propio y ajeno
y la ganancia propia y ajena. En uno de sus trabajos, Frans de Waal investigó a los monos capuchinos en cautiverio. Los monos capuchinos suelen compartir la comida y vigilan qué es lo que come el otro. Están de alguna manera vigilantes del trato justo de sus compañeros. Se entrenó a varias monas para que usaran unas fichas que intercambiaban por comida. Luego pidió a parejas de monas que hicieran un intercambio de fichas por golosinas. A una mona se la premió con una uva, que les gusta más que el pepino, y a la otra se la premió con un pepino. La mona que recibía el pepino se negaba a colaborar, no lo comía y lo que hacía era... Si la mona está sola, no se opone a recibir un pepino, pero si ve que la otra recibe una uva, ahí sí se enoja. Los escépticos dicen que esas monas no muestran un sentido de equidad, sino envidia. Esto es cierto, pero la envidia es la contrapartida de la justicia. Implica que el individuo se siente defraudado y cree que merece algo más. Los chimpancés también mostraron esta reacción. ¿Qué ocurre con los individuos que obtienen más que otro? Hasta aquí hablamos de cómo reaccionan los animales cuando obtienen menos que un compañero. Esta respuesta es posiblemente el primer paso en la evolución de las respuestas a la desigualdad. Pero para hablar de justicia, esperaríamos que los sujetos también reaccionaran cuando reciben algo más de lo merecido. Hay pruebas de estas respuestas en chimpancés. Los chimpancés son más propensos a rechazar una recompensa preferida si el compañero recibe una recompensa que no es la preferida. Esta respuesta es más débil que cuando reciben menos que el compañero. Y esto no implica sostener que la mayoría de los chimpancés en el mundo rechazan una recompensa cuando otro compañero no la recibe. Solo implica sostener que este tipo de conductas fue detectada en algunos estudios científicos. En el juego social, los individuos aprenden a cooperar y a seguir normas, a mantener la confianza, a disculparse y a reconciliarse. Cuando los animales juegan, deben ponerse de acuerdo en que es un juego y no van a dañarse. Cuando la norma se quiebra, el juego deja de existir. Una norma es un estándar de comportamiento que se espera que otros miembros de un grupo cumplan. Y esto se hace cumplir a través de diversos comportamientos. Los seres humanos podemos expresar las normas mediante el lenguaje simbólico, utilizando órdenes y leyes, pero las normas pueden existir sin lenguaje. Los mamíferos siguen normas que regulan las jerarquías de dominación, la adquisición y distribución de alimentos, el aseo, la vigilancia de posibles predadores, la ayuda mutua y el juego. No todos los animales juegan, pero los animales sociales sí lo hacen. Por ejemplo, los primates, los roedores, los cánidos, que son los perros y lobos, los félidos, que son los leones, tigres y gatos, los elefantes y los cetáceos, que son los delfines y ballenas, suelen ser los animales más juguetones. Esta lista coincide con los animales que tienen comportamientos protomorales. El juego es adaptativo, permite aprender conductas de lucha y de cacería, y adquirir habilidades sociales, normas, flexibilidad para enfrentar situaciones nuevas. Las normas básicas del juego son iniciar con un pedido, respetar las reglas y disculparse si es necesario. Los perros y lobos usan un gesto de invitación al juego, se agachan sobre sus extremidades delanteras como si hicieran una reverencia. Podríamos interpretar el gesto como te invito a jugar, no voy a lastimarte. Al jugar adoptan posturas vulnerables que habitualmente no tienen y evitan morder con fuerza. Cuando existen normas, es posible quebrarlas. Si dos cachorros están jugando y uno intenta dominar al otro, está quebrando una norma. Cuando un perro quiebra las reglas, los otros muestran expresiones de sorpresa y detienen el juego. El animal que quebró la regla puede hacer una reverencia para reanudar el juego. Si eso no ocurre, los otros individuos rechazan las futuras propuestas para jugar. Algunas personas religiosas rechazan la posibilidad de que algunos animales tengan un comportamiento protomoral, básicamente porque sugieren que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y el resto de los animales no. Otros individuos creen que hay que trazar esta divisoria tajante entre seres humanos y otros animales para defender la dignidad humana y para proteger a algunos seres humanos que de otro modo podrían ser tratados como menos que humanos, es decir, como animales. Bekoff y Peirce responden con dos argumentos. En primer lugar, reconocer el comportamiento protomoral de algunos animales no implica menoscabar la singularidad humana. Tampoco el cuidado de poblaciones vulnerables. Aunque hay una continuidad evolutiva, también hay diferencias y podemos reconocerlas y celebrarlas.
Entre las particularidades humanas están el lenguaje simbólico, la argumentación racional, el derecho y la filosofía moral. El derecho suele coincidir con muchas normas morales, pero se rige por instituciones específicas, mientras que la moral es un sistema informal de control. La filosofía trata de comprender y modificar las normas morales apelando a la argumentación. La capacidad de pensar de manera abstracta es lo que nos permite, al menos en ciertas ocasiones, que la justicia sea imparcial, es decir, ciega. El segundo argumento de Bekoff y Peirce es que la singularidad humana no amerita el uso instrumental de los animales. La dignidad humana no implica la indignidad de los animales. Cada especie y cada individuo de cada especie tiene sus particularidades únicas. Cualquier persona que tenga un perro o un gato sabe que es un individuo único. Tiene su personalidad y sus experiencias vitales propias. A muchas personas les resulta más fácil negar la protomoralidad de los animales antes que asumir las consecuencias de las investigaciones disponibles. No es que el conocimiento científico implique directamente una norma moral, porque no se puede deducir lógicamente una conclusión normativa de una premisa que no tiene carácter normativo. Pero la evidencia puede cambiar alguno de nuestros supuestos y ese cambio puede afectar nuestros valores y normas. Conocer las capacidades cognitivas y emocionales de otros animales puede contribuir a que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y también a que conozcamos y tratemos de una manera mejor informada a otros animales no humanos.